Buenas tardes, tío. Buenas tardes, Edson. Estoy intentando apenas. Buenas tardes, Sabrina. Buenas tardes, tío. Ya. Lo que vamos a hacer hoy día es los conteos de figuras. El año pasado lo hemos hecho, pero solo hemos hecho de triángulos. Y bueno, el año pasado creo que no estaba en la mayoría. Sí, no estaba creo la mayoría, así que vamos a volver a hacer el conteo de figuras. Pero esta vez ya no va a ser solamente de triángulos, sino de cuadriláteros y cubos. Conteo de cubos. Y esto es sencillo. Esto es sencillo. Hay dos maneras de hacer los conteos. De manera lógica, manual, o de manera matemática, por fórmula. Cualquiera de los dos nos da el mismo resultado. De hecho, si hacemos de forma manual, nos vamos a dar cuenta de cómo podemos hacer de forma matemática. Primero haremos con los triángulos. A ver, si se acuerdan, creo que eso sí se tendría que acordar. Los triángulos. A ver, el más fácil. No sé otro color de triángulo. Ya. Este es el más fácil de todo y siempre está como primer ejemplo. ¿Cuántos triángulos hay en esta figura? Ahí. 8. Voy a poner aquí 8, por si acaso. Son vos, ¿cuántos cuadrados? ¿Cuántos cuadrados? No, ¿Cuántos? son más. Mentira, tío. Me- Son más. Mentira. Y ese es el truco. Ese es el truco. Son 10. Por ejemplo, aquí estos tres de acá formarían un triángulo. O estos dos del centro formarían otro triángulo. Son 10. Y esa es la forma que tendríamos que contar todos los triángulos. Bien. Buenas tardes. No, todavía está entrando. Buenas tardes, tío. Buenas tardes, Leviatán. En Zoom también, Leviatán. ¿Qué tienes qué tienes con los Leviatanes? Y levanta la mano todavía. Bien. Para este conteo de triángulos, bueno, Joaquín se debe acordar, el año pasado lo hicimos. Para hacer de forma manual, pues, numeramos cada triangulito que estaríamos viendo. En este caso serían 4. En este caso serían 4. Y de forma manual nos fijamos cuántos son de forma unitaria. Y aquí está. Serían 4. Luego vemos de forma que 2 en 2 cuántos triángulos se formarían. Así, de 2 en 2. Tendríamos 1, estos dos forman 1, estos dos forman otros 2 y estos serían con estos 3. Luego tendríamos las que se formarían de 3 en 3. El 1, 2 y el 3. El 3, el 2 y el 4 formarían este. Y aquí sería 2. Y por último, el triángulo grande, que se formarían de los 4 en 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí solamente sería 1. Y sumamos 4 más 3 más 2 más 1. Esto nos va a dar igual a 10. 4 más 3, 7 más 2, 9 más 1, 10. Entonces, esto es de la forma manual. De la forma manual. Podríamos también ponerle letras
Podríamos guiarnos poco a poco. Esto aumenta la dificultad si ponemos una línea acá, dos líneas, aumenta los triángulos. Pero de todas formas, ya se estarían dando cuenta cuál es la secuencia. Si tenemos aquí uno, empiezas a bajar, empiezas a bajar, empiezas a bajar. A ver, aumentaremos la apuesta. Aumentaremos la apuesta. De este triángulo, ¿cuántos triángulos habría? Ahí. Se los voy a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, Anthony. Si siguen la misma lógica del primer triángulo, entonces del segundo triángulo también ya sabrían hacerlo fácilmente. Aquí voy a poner 1, aquí voy a poner 2. Tío, disculpe, tenemos que contar cuántos triángulos hay ahí. Sí. En el primer ejemplo habrían estos y hemos hecho el cálculo manual y nos salía que había 10 triángulos. Con esta misma lógica se puede sacar entonces del segundo. Yo creo que son 22 en el de abajo. 22. Ya tenemos aquí un... Por acaso hasta el final hemos ido sumando. 4 más esto, más esto, más esto. Suma. ¿Cuánto les sale o cuántos triángulos creen que hay? A ver, ¿dónde están los demás? Solo son... Ah, faltan. Lo pueden hacer de esta forma manual, pero han visto que se tarda un poco y cuando son más triángulos vamos a tardar también igual. De forma unitaria, ¿cuántos habría? Habría 7. De 2 en 2, ¿cuántos habría? Por lógica De iría 2 en 2 habría 6, de 3 en 3 habría 5, de 4 en 4, 4. Y después ya nomás porque solo habría uno uno de 5 en 5, uno de 6 en 6, uno de 7 en 7 y uno de 8 en 8. como de 8 en 8. Digo, uno de 6 en 6, sí, uno de 6 en 6, uno de 5 en 5. ¿Por qué uno de 5 en 5? A ver, Porque ya no alcanza. aquí habría un triángulo de 5 triangulitos. Luego haríamos un triángulo de aquí, de otros 5 triangulitos. Y aquí habría también Cierto. otro, aquí también habría otro triángulo de 5 cuadraditos. Lo que quiero que se den cuenta es que, como hemos hecho en este ejemplo, al principio eran de 1 serían 4, de 2 serían 3, de 3 serían 2, de 4 sería 1. Y aquí es la misma lógica. De 3 serían 5, de 3 serían 5, de 4 serían 4, de 5 serían 3, porque ahorita lo hemos contado, se forma 1, 2, 3, se formarían de 5 en 5. De 6 en 6 serían 2. Y por último, el grande sería de 7. Y solamente sería 1. Y lo único que queríamos sería sumar desde el 7, 7 más 6, más 5, más 4, más 3, más 2, más 1. 28. Eso nos saldría 28. Y Joaquín estaba muy cerca, le faltaban unos 6 triángulos más. Muy cerca estaba. Ahora, si se dan cuenta, entonces ya se puede hacer otros triángulos también. Si esto lo aumenta aquí más triangulitos,
Entonces ya lo único que queríamos sería lo mismo, empezar a sumar desde desde el punto más alto, o sea, desde el 7, empezar a sumar lo demás. Entonces ya es mucho más fácil. Camila entró. Buenas tardes, tío. Buenas tardes, Camila. Bien. Bueno, hay una forma de hacer esto mucho más sencilla. Como les he dicho, esto es la forma manual, la forma que lo haríamos contando uno por uno. Pero ya sabemos que va esto de en una constante hacia abajo. Entonces, se puede hacer esto con una simple fórmula. La fórmula es la siguiente. Cuando n, vamos a ponerlo así, número de triángulos. Voy a dibujar aquí un triangulito. Va a ser igual a n por n más 1. Todo esto dividido entre 2. Con esta fórmula entonces podemos calcular o contar cuántos triángulos haya. Ya, vamos a comprobar. N vendría a ser entonces la cantidad principal de triangulitos. En este caso sería 7. Entonces n va a ser igual a 7. Bueno, reemplazamos. Número de triángulos va a ser igual a 7 por 7 más 1 dividido entre 2. En vez de la n le hemos puesto el 7. Bueno, aquí tendríamos 7 más 1 sería 8 por 7 dividido entre 2. Por lo tanto, el número de triángulos va a ser igual a 7 por 8, 56. 26, Dividido entre 2, 28. 28. Aquí está. Lo mismo que esto. Ahora, para no estar contando uno por uno, todas las cositas, utilizamos la fórmula. Si estuvieran 25 triángulos, entonces aquí pongo 25. 25 más 1, 25 por 26, y lo divido entre 2, y eso va a ser la cantidad de triángulos. Bien, esta formulita nos va a ayudar también para hacer cuadriláteros. Cuadriláteros. El año pasado lo hemos hecho hasta este punto, pero la mayoría creo que no estaba el año pasado, así que lo estamos volviendo a ver esto de los triángulos. Ahora también sucede lo siguiente. ¿Qué pasa si aquí pongo una línea? Si pongo una línea acá. Se duplica. Se va a duplicar la cantidad de triángulos. Obviamente aquí arribita ya va a haber otro triángulo. Así sucesivamente. Pero como se duplica, lo único que tenemos que hacer a la fórmula es aumentar por 2, nada más. Todo esto por 2. Y si hay 3 líneas, sería simplemente multiplicar por 3. No, en realidad no serían 3 líneas. Solo fíjense, digamos, aquí pongo 1, 2, 3. Habría los siguientes niveles. 1, 2, 3, 4. Entonces, solamente multiplicaremos por esos 4 niveles. Si pongo una línea, va a ser entre 2 niveles. Entonces, se va a hacer por 2. Nada más, eso es lo único que modificaría a esto de los triángulos. Ahora vamos, bueno, antes de terminar con estos triángulos, ¿qué pasa si tenemos lo siguiente? A ver, vamos a hacer esta figura. Esta figura es muy random. A ver, vamos a poner aquí. Este también. No, vamos a continuar de aquí. Ya. ¿Cuántos triángulos habría en esta figura? ¿Y cómo contaríamos? Aquí ya no aplica la fórmula, ya no estamos haciendo un triángulo convencional, ya se han salido más. Para hacer este triángulo, sí o sí tendríamos que hacer de forma manual. De forma manual. Y en vez de número vamos a asignarles letras. A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K. Listo. Y tenemos que ir eliminando las posibilidades de los triángulos que se formen. Ya, por ejemplo, vamos a hacer todas las combinaciones que tengamos con la letra A. O todas las combinaciones posibles. Primero, de un solo cuadrito, de un solo triángulo. De un A solo, y D. de un solo triángulo. Tendríamos solamente A, sería un triángulo, coma. B sería un triángulo, coma. C también es un triángulo. F es un triángulo. G es un triángulo. H también es un triángulo. I es un triángulo. J no es triángulo. D tampoco es triángulo, así que no lo voy a anotar. E tampoco es triángulo. Así que I, J no es hasta la K. Esos serían triángulos. A, B, C, F, G, H, I, K. Ahora de dos en dos. A y B son triángulos. Bueno, entonces pongo aquí A y B. Coma. De dos en dos. A y D. A y D sí son triángulos. A y D. Con A no podemos sacar más. Solamente sería A y D y A y D. Con B, C y D también. sí, también lo ponemos C y D. Hay uno que es A, D y E. Espera, primero de dos en dos. Iremos así de dos en dos. BF también es triángulo. De dos en dos Vea, nada más. ok. Ya está, vea. CD es el único que sigue con C. Luego FG no forma triángulo. GH. GH forma triángulo. JK también forma triángulo. J, I también. JI. G y J. JI. A ver, primero descartaremos También es H, todos descartaremos que sean de dos, con dos nada más. JI, después con dos, ¿qué más? I. HI. Muy bien. Ya ven, nos estamos olvidando de HI. HI también sería. Ahora sí, de tres en tres. De tres en tres. Los que me estaban diciendo ADE. ADE forma triángulo. I, J, E también. EJI también. EJI. G, J, K. EJK. C, D, F. CDF. Sí, eso que me han dicho. CDF. ¿Qué más se puede hacer de tres en tres? EJI. De 3 GFH no se puede. Bueno, no se puede. Ya no se puede de 3 en 3. De 4. B, F, G, H. BFGH. Muy bien. BFGH. Esto sería de 4. Tengo F, dos. G, J, K. Sí, S y C, D, F, G. FGJK. FGJK. Después C, D, F, G. CDFG. CDFG. Que sería otro de 4. Buenas tardes, tío. Buenas tardes, Sebastián. Ya no hay más. Buenas tardes, Brian. Ya no hay más de 4. Ahora serían los de 5. Hay uno de 5 que es H, G, F, D, C. O C, D, F, G, H. Todo esto, ¿no ve? Aquí también habría de 5. Pues esto de acá, su inverso. Sí. Entonces sería C, D, F, G, H. Y el último de 5 sería P, F, G, J, K. A ver, ¿habría de 6? Un triángulo formado por 6 letras.
Sí, ¿verdad? Sí, B, F, G, Aquí está. J, I, H, sí. Todo eso sería de 6. Tendríamos B, F, G, J, H, I. Por su contraparte tendríamos A, D, B, F, G, H. GH. Otra pregunta más. ¿Habría de 7? ¿Habría un triángulo formado de 7? Creo que no. Ya no habría más triángulos formados de 7. De 7 letras. Hay uno de 8, creo. Es de 9. No, Todo- de 7 creo que sería sí es. Ese es pues, de 9. este ya serían de 9. Todas esas letras. A, B, C, D, E, F. Todo esto serían 9. De 8 tampoco creo que habría. A ver. Seguiremos buscando. Bueno, ya hemos completado estos triángulos de acá. Este triángulo largo también ya hemos completado. Sí, nos quedaría simplemente el de 9, el más grande, donde estarían A, D, E, B, F, G, J, H, I. Lo he hecho así de rápido porque, como os he dicho, esto ya lo hemos visto el año pasado, pero la mayoría no estaba el año pasado. Y lo contamos. Ahí veremos la cantidad de triángulos que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Aquí habría 28 triángulos. Este Es lo mismo proceso, que en el otro triángulo. pero aquí el proceso tenemos que hacer contándolo manualmente. No hay una fórmula para sacar este tipo de triángulos randoms. Entonces aquí podemos poner otro triángulo también así. Ya estos triángulos son irregulares y se puede hacer de esta forma. No son como estos de acá que sí podemos sacar con fórmulas. Es más, hay fórmula para triángulos que están así, de esta forma. Ahí. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Ya. Vamos a hacer un triángulo que tenga esa forma. Y aquí ya se van a volver medio locos con esta forma. Porque aquí ya van a empezar a ver triángulos por todo lado. ¿Cuántos triángulos hay? Yo siento como si las puntas de abajo del triángulo se estuvieran doblando hacia atrás. No es ilusión óptica. Es una ilusión óptica. No es, pero se puede contar triángulos. Veo muchos cuadrados, sí. Pero hay triángulos también. Sí, serían las puntitas más que todo. Fíjese, aquí hay un triángulo. Desde aquí hasta aquí hay un triángulo. Aquí también hay otro triángulo. Este con este y aquí. Ya. De forma manual se hace muy complicado contar la cantidad de triángulos. Muy complicado. Para hacer esto ya automáticamente hay que hacerlo con fórmula. Manualmente es muy difícil. Solamente imagínense con las letritas A, B, C. ¿Cuántas letritas necesitamos? Y ir buscando cuál forma, cuando formas, se hace complicado. Para este tipo de triángulos existe esta fórmula. El número de triángulos va a ser igual a n por m por n más m. Todo esto dividido entre 2. Ahora, ¿qué es n? ¿Qué es m? Bien, vamos a sacar la siguiente conclusión.
M va a ser todo lo que está a este lado. Y M va a ser todo lo que está a este lado. M. Vamos a numerar. Tendríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, N va a ser 6. N va a ser igual a 6. M. Vamos a contar hacia este otro lado. 1, 2, 3, 4. Entonces, M va a ser 4. Y eso vamos a utilizar para resolver nuestro triángulo. El número de triángulos va a ser igual a N, en este caso N vale 6, por M vale 4, por, aquí sería N vale 6, más M vale 4. Todo esto dividido entre 2. El número de triángulos va a ser igual a 6 por 4, 24. 6 más 4 sería 10. Todo esto dividido entre 2. Ah, qué fácil, 120. El número de triángulos va a ser igual a 24 por 10, 240, 240. dividido entre 2. Aquí lo voy a poner más grande. El número de triángulos es igual a 120. Ahora, no es como este de acá. Aquí hemos logrado contar y son 28. Así que no ha sido tan largo. Pero aquí son 120 triángulos. Si se hubieran podido encontrar manualmente, tal vez se hubieran encontrado 100. Tal vez unas horas. Por eso hubieran encontrado 100. A partir de 100 se hubieran vuelto locos. Porque es difícil encontrar la cantidad de triángulos. Cada fila va a Si tener un hubiéramos determinado. visto triángulos en todas partes. Entonces, no se olviden de esta fórmula cuando tengan de esa manera. De esa manera. Al momento, ¿cuántos ya hemos visto? Esta fórmula, cuando sea de esta manera, se lo va lineal. Y si se aumentan aquí niveles, lo único que hay que hacer es multiplicar por esos niveles. Y entonces, si aquí hay 3 niveles, 1, 2, 3, entonces esta fórmula multiplicarlo por 3. Nada más. Bien. Ahora, vamos a hablar acerca de los cuadriláteros. Y con eso vamos a terminar. Ya, y bueno, les voy a dejar también la práctica del día de razonamiento para el siguiente lunes, que va a ser lo mismo, contar triángulos. Ya, contar triángulos. Hablaremos ahora de los cuadriláteros. Los cuadriláteros. Aquí vamos a hacer una definición simple y sencilla. Los cuadriláteros son figuras que tienen 4 lados. Son figuras que tienen 4 lados. Ahora, dentro de esas figuras que tienen 4 lados, ya conocemos varias y tienen otros nombres. Pero siguen siendo cuadriláteros. Fíjense, esto sería un cuadrilátero. Esto es un cuadrilátero. A ver, voy a hacer así. Esto es un cuadrilátero. Ahora, esto de acá también es un cuadrilátero. Pero ustedes ya lo conocen y tienen otro nombre. Ya, esto es un cuadrado. Cuadrado. Esto es un cuadrado. Pero al mismo tiempo sigue siendo cuadrilátero. Por eso cuando en el boxeo, por ejemplo, en el boxeo, donde pelean, donde hacen el deporte, es un cuadrado. Pero aún así le dicen cuadrilátero. Es un cuadrado, pero aún así le dicen el cuadrilátero. ¿No ve? ¿No ve, Joaquín? En el boxeo es cuadrilátero, ¿no ve? En la UFC, ¿qué es? Octágono. Octágono. Eso es porque tiene más de 4 lados, tiene 8. Pero aún así, cuando es cuadrado en el boxeo, aún así le dicen cuadrilátero. Ahora también hay varias figuras que van a conocer. Por ejemplo, esta de acá. ¿Esta figura qué es? Diamante.
Un diamante. Ya. Bueno, sí me han enseñado, también le dicen zombo, no sé. El diamante es más que todo si fuera tridimensional, si fuera así. Ya, pero de forma plana, esto le dicen zombo. Zombo. Pero aún así sigue siendo un cuadrilátero. Un zombo. El más conocido de todos. Este es el que todos conocen y saben qué se trata. Esto es un... Rectángulo. Muy bien, Antonio. En Zoom no se pueden dar estrellitas, ¿no? Y por último, ¿qué me dice cómo se llama esto? Paralelepípedo, no sé, creo que sí. No, ya los arruinó. Este es rectángulo. Esto se llama trapecio. Ah, trapecio, perdón, Trapecio. perdón. Ya, los paralelepípedos son de forma tridimensional. Y justo también vamos a avanzar de eso. Yo creo que la próxima clase. Este es un paralelepípedo. Yo no sé qué tengo con los tridimensionales. Vamos a avanzar, no te preocupes. Los, Y ya son dos veces que digo tridimensional. los tetraedros, todo lo que sea tridimensional se llama edro. Poliedros, tetraedros, octoedros. ¿Ya? Y todo lo que es polígono tiene sus propios nombres. Por ejemplo, los cuadriláteros, los triángulos, todos los octágonos, pentágonos, todo eso ya son planos. Planos. Tío, leí anterior, no sé, que hay una figura geométrica de 4 dimensiones que es un triángulo, que tiene un triángulo más plano dentro, no sé, algo así, no me acuerdo su nombre de la figura. Una figura de 4 dimensiones, que dicen, es una figura básica de 4 dimensiones. Ya, es una proyección, porque no hay nada aquí en cuatro dimensiones. No podemos ver algo en cuatro. Simplemente la proyección de algo en tres dimensiones. Creo que, no me acuerdo, creo que hay nombres. Eso se le dice percubo, tiene un otro nombre también. Pero eso lo van a ver en artes plásticas, yo creo. Joaquín le está pasando bien, ¿no? Ya, Por ejemplo, tío, no me acuerdo, pero mira, esa figura era un triángulo, no me acuerdo muy bien su nombre, pero hay otra figura geométrica que es de 4 dimensiones que se llama tesseracto, que es un cubo dentro de otro cubo más grande. Eso creo no le dicen 4 dimensiones. ¿No? el Tesseracto. Eso han debido ver en Avengers, ¿no ve? Sí, también, pero también ha habido una figura geométrica que es un cuadradito dentro de otro cuadradito unido por líneas, por lados, ahí, a los Eso es otros lados. eso es la proyección de un objeto de cuatro dimensiones en nuestro mundo. Nosotros solo tenemos tres dimensiones. Solamente es la proyección. No podemos decir que así es, porque no conocemos la cuarta dimensión. Si alguien Ah, conoce, me sí, avisa. Ya, pero es ya. interesante. Se llega a hacer proyecciones hasta de quinta dimensión, solamente, pero de forma teórica. Solamente imagínense, cuadrados de forma plana podemos dibujar nosotros. Tranquilamente es plano. Es plano. Si queremos llevar una forma tridimensional, lo podemos dibujar de esta manera, pero sigue siendo plano. Sigue siendo plano. Muchos de ustedes les engañan diciendo que hay juegos en tercera dimensión. La verdad no existe. Lo que están viendo es juegos en una pantalla. La pantalla es plana, ¿verdad? Solamente están viendo ese efecto de tercera dimensión. Solo tiene profundidad, ¿no? Claro, es plano. Solo es plano. Hay juegos que han desarrollado en tercera dimensión, que sea de forma exacta de un personaje que estaríamos, pero son muy complicados y lo hacen la mayoría en realidad virtual, de forma virtual. Pero han visto que no es tan bonito que digamos, no es tan fácil de hacer y son bien medio mediocre todavía para hacer juegos en tercera dimensión. Es solamente la proyección de algo en nuestra dimensión, que solamente es tercera. Bueno, cuando alguien llegue o consiga hacer algo en cuatro dimensiones, ya es muy, 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 no sé, imposible, podría decir.
4 dimensiones. Aparte de este dibujo, incluiríamos otro eje. Tendríamos un eje, fíjense. Uno que nos dice la altura. Otro que nos dice lo ancho que es. Y otro que es lo profundo, que sería. A esto pónganle una dimensión más. ¿Dónde entraría? ¿Dónde entraría una dimensión más? Algunos dicen que el tiempo. Que el palito sería directamente mirándonos hacia nosotros, el palito. Esa sería la otra dimensión, porque ahí el dientito estaría alumbrando, o sea, un palito ahí directamente hacia nosotros. ¿Cómo dibujaríamos algo con eso? Aquí no podemos, ya no puedo demostrar en papel. En una figura tridimensional sí se podría hacer. Esto es como la esquina de su cuarto en el techo. ¿No? Ven la esquina del cuarto en el techo, es de esta forma. De esta forma. Así es la esquina que está en el cuarto en el techo. Y poner algo al medio es algo tridimensional. Porque no hay dónde más vamos a aumentar. No hay una pared más que puedan poner ahí. Pero bueno, eso vamos a hablar después. Antes de terminar, porque ahorita va a terminar el tiempo. Pues ya hemos hablado sobre los cuadriláteros y hay diferencias para contar cuadriláteros y cuadrados. A ver, esto es fácil antes de terminar. ¿Cuántos cuadriláteros hay en esta figura? Nueve. 9, dice, a ver. Sí, 9 igual yo Está bien. cuento. Se puede hacer de manera manual, como hemos hecho con los triangulitos. También de manera con fórmula también se puede sacar. Pero también vas a diferenciar a partir de ahora también qué es un cuadrado y un cuadrilátero o un rectángulo también. La pregunta lo puedo cambiar a cuántos cuadrados hay. Si hay cuadrados, entonces ya también podría contar cuántos cuadraditos hay. Si Si hay, solamente serían cuadrados, serían 5. si Pero fueran si son cuadriláteros como tal, son 9. 9, exacto. Cuadrados son 5. Cuadriláteros serían 9. Bien, eso vamos a hacer ya la próxima clase con esto. Para pronto les voy a dejar uno para que estén contando triángulos. Mejor si los hacen con estas fórmulas para que no tarden tanto. Bien, este conteo vamos a llegar hasta hacerlo de forma tridimensional. Entonces, ¿cuántos cubos habría dentro de otro cubo y todo eso? Pero tienen suerte de que todo esto también se va a hacer con fórmulas, así que no se preocupen. Mientras más fórmulas haya, más fácil es su vida. En física es eso, clave. Todo en física, desde tercero hasta sexto, es fórmulas. Fórmulas. Si no tienen su formulario, tienen que memorizarse. Así que mejor tener un formulario de todo lo que estemos avanzando así. Y venden en la calle, no sé si alguien ha visto, hay libritos que venden formulario de física, aquí en matemáticas, un cuaderno así grande con puras fórmulas. Bueno, también pueden conseguirse eso si quieren, pero de forma ordenada, háganlo ustedes mismos. Bueno, mañana hablamos de su proyecto de física, ¿ya? A ver cómo les está yendo. Y bueno, hoy día les dejo la práctica de razonamiento para la siguiente semana. Nos vemos, chicos, hasta mañana. Chao, tío, hasta luego. Hasta mañana, tío. Chao, Hasta luego, tío. Hasta luego, tío. chao.